Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente Carlos Ocadiz a nombre de Editorial Universidad de Guadalajara y el día de hoy vamos a presentar una obra publicada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud que lleva por título Conflicto Ambiental en el Valle de Huasco, Chile. Tenemos con nosotros a su autor, el doctor Esteban Atjes Berrios, así como a las doctoras Leticia Robles Silva de la Universidad de Guadalajara, México, Carmen de la Cuesta de la Universidad de Alicante, España, y Denise Gastaldo de la Universidad de Toronto, Canadá. Ellas son integrantes del Comité del Premio Francisco Mercado, galardón al que resultó acreedora esta obra en 2020. Cedo a continuación la palabra al licenciado Gustavo López Pérez, responsable del programa de gestión y apoyo a la publicación universitaria del CUCS, quien va a moderar esta presentación. Adelante, Gustavo. Muchas gracias a la Editorial Universidad de Guadalajara, que nos permite en esta ocasión presentar el libro Conflicto Ambiental en Valle de Huasco, Chile, del doctor Esteban Atjes Berríos. Le damos la bienvenida a todo el público a esta 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para esta ocasión nos acompaña la doctora Leticia Robles Silva de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en México. Nos acompañará también en esta presentación la doctora Carmen de la Cuesta, de la Universidad de Alicante, España. Nos acompañará también la doctora Denise Gastaldo, de la Universidad de Toronto, Canadá, y desde luego el autor, el doctor Esteban Atjes Berríos, de la Universidad de Valparaíso, en Chile. Para esta presentación, le cedo el uso de la palabra a la doctora Leticia Robles Silva para que nos comente sobre este libro y sobre el premio que representa este libro. Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches. América Latina ha sido un semillero de movimientos sociales. Las luchas por la justicia económica, política, cultural, sanitaria y medioambiental son apenas algunos de los campos donde los movimientos sociales han estado presentes a lo largo de varios siglos. Los movimientos sociales que luchan por la justicia ambiental se ubican y debe entenderse como parte de ese rasgo de colonialidad que vivimos desde la conquista y continuamos viviendo al convertirnos en las colonias de los imperios del siglo XV, que en palabras coloquiales somos la colonia americana de donde se extraían y se extraen las materias primas para los imperios primero, después para las naciones del primer mundo y hoy para el capital global. El tema del libro Conflicto Ambiental en Valle de Huasco, Chile, participación comunitaria en salud y movimientos sociales de Esteban Atjes no podría ser más pertinente si consideramos el fenómeno tan actual del cambio climático. A nivel macrosocial, o si queremos global, en estos días en la cumbre del clima de Glasgow, en Reino Unido como país anfitrión, busca la forma de que los países endurezcan sus planes de recorte de emisiones de forma inmediata y eliminen la producción en base a combustibles fósiles, en otras palabras, que para finales del 2022 dejen de contaminar tanto. Por supuesto, dicha cumbre está atravesada de fuertes tensiones políticas y económicas entre los países y múltiples negociaciones para la financiación climática. De ahí los movimientos sociales existen. La presencia de las activistas y los activistas de los movimientos sociales globales de la justicia ambiental han alzado la voz. Solo por mencionar a algunos de ellos como la activista sueca Greta Thunberg, la activista filipina Mise Jonell, el activista argentino Gaston Kerenbaum, el activista inglés Dominique Palmer y tal vez el más joven de todos, el activista colombiano Francisco Vera Manzanares, con 11 años de edad. Una lucha por un mundo libre de contaminantes para el futuro del planeta, el que les toca defender. A nivel micro, una multiplicidad de comunidades a nivel local luchan contra la contaminación ambiental en sus territorios. Por una simple razón, no solo es la contaminación de la naturaleza o del hábitat, es sobre todo los efectos dañinos en su salud reflejados en altas tasas de enfermedad y muerte. Ellos no piensan en el futuro, sino en el presente, y que esas condiciones requieren un alto total, cueste lo que cueste la lucha social. Es precisamente este el tema del libro de Conflicto Ambiental en el Valle de Huasco, en Chile. Las luchas de la gente que habita y vive en el valle, que han visto afectado no solo su paisaje territorial con las instalaciones de la industria extractivista minera y agroindustrial, sino particularmente por los efectos en la salud de ellos y sus familias. Esteban, el autor, nos acerca no solo a un recuento histórico de las luchas de esta comunidad en el norte de Chile,
Un país latinoamericano exportador de materias primas como el resto de los países de la región, cuyos territorios cada vez más contaminados se han convertido cada vez en menos habitables. Las luchas por la salud y en contra de la contaminación ambiental es analizado por Esteban a través de una perspectiva de los movimientos sociales, es decir, de luchar, enfrentar, resistir y exigir justicia ambiental. Una perspectiva novedosa en el campo de la salud pública que al mismo tiempo recupera la tradición latinoamericana de ser un semillero de movimientos sociales. Posicionado críticamente hacia la postura política de la participación comunitaria en salud tan promovida por las políticas sociales de la región para cumplir compromisos de que se tome en cuenta la comunidad, Esteban, el autor, se posiciona en la perspectiva teórica de los movimientos sociales y nos muestra a lo largo de los capítulos del libro cómo y por qué la comunidad del Valle del Huasco fue capaz de enfrentar no solo a sus presidentes en turno, sino a toda autoridad del medio ambiente y de la salud para que respondiera como correspondía a un Estado-nación, de proteger a sus ciudadanos ante cualquier daño, sea de la naturaleza que sea. Así que, apreciado lector, esta será una lectura donde no solo transitará entre cifras de muertes y enfermedad, sino especialmente de historias de fortaleza y resistencia de unos pobladores que han alzado la voz para decir basta al capital global. No les contaré más porque nadie desea le digan quién es el asesino antes de comenzar a leer. Por eso los invito a que mejor lo lean y saquen sus propias conclusiones. Sin embargo, y faltando a mi convicción de que es mejor no decir mucho, les diré que una cualidad añadida de este libro es su utilidad pedagógica. Para quienes nos dedicamos a la formación de jóvenes investigadores, me parece que hay dos partes para utilizar como los buenos ejemplos, y uno es el capítulo sobre los marcos teóricos existentes para entender y analizar los movimientos sociales. Esta es una dificultad recurrente en los estudiantes del doctorado. Casi siempre su capítulo de teoría es tan insulso que termina no solo aburriendo, sino no sirviendo para nada. Así que invitaría a estudiantes y profesores de posgrado a prestar especial atención a dicho capítulo. El segundo punto destacable es la existencia de una posición marxista para llevar a cabo el trabajo de campo y el análisis de los datos. Bastante años hace que no leía sobre teoría marxista, pero el posicionamiento marxista y particularmente su sustento en autores marxistas latinoamericanos merece una lectura atenta de recuperación de dicha perspectiva. Es por esta y otras razones que el libro de Esteban Jadés fue premiado con el premio Francisco Mercado a la mejor tesis de investigación cualitativa en salud en Iberoamérica. No me queda más que invitarlos a leer este libro, Conflicto Ambiental en el Valle de Huasco, y les aseguro les encontrarán algunas otras sorpresas. Muchas gracias. 1. Para poder enmarcar el contexto de este libro, quisimos preguntarle a la doctora Carmen de la Cuesta, nos platicara qué es la investigación cualitativa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, mirad, la investigación cualitativa utiliza un método de indagación proveniente de las ciencias sociales y humanas. Es un método científico, aunque no es de uso hegemónico para investigar en el área de la salud, pero por ello no es menos necesario. En la investigación cualitativa en salud estudiamos cómo situaciones de salud, enfermedad, afectan de manera cotidiana la vida de las personas, captamos el mundo subjetivo, aprendemos de ese mundo y elaboramos propuestas para mejorar la vida de las personas. Nuestros estudios parten de lo vivido, y al interpretarse a través del análisis de los datos, expresan lo universal que hay en lo particular. Componemos textos que son científicos, con la esperanza de que persuadan y muevan conciencias, que trasladen a quienes los leen imágenes ante las cuales no puedan ser indiferentes. La verdadera esencia de la investigación cualitativa es la de recoger la voz y la perspectiva de quienes participan en experiencias en torno a la salud.
Y este libro que ha presentado magníficamente Leticia y que yo también los invito a leer, recoge muy bien todo este espíritu de la investigación cualitativa. Y bueno, felicitaciones a Esteban por el magnífico trabajo. Este no es un libro sencillo. Es un libro que es el resultado de una acuciosa investigación y un trabajo muy, muy importante. Este libro ganó el premio Francisco Mercado. Para platicarnos de este premio, le pido a la doctora Leticia Robles, tenga bien platicarnos en qué consiste el premio, cómo se desarrolla y cuáles son las condiciones de este. El premio recién se instauró ahora en el año 2020 en el contexto del 9º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Es decir, se trata de impulsar a los jóvenes investigadores a que continúen su carrera en la investigación cualitativa y también digamos, de generar un conocimiento de buena calidad. Es decir, conocimiento de buena calidad que pueda ser utilizado para la región iberoamericana. Es decir, tenemos conocimientos generados por autores extranjeros o en otros contextos de muy buena calidad que sirven para tomar decisiones, que les sirve a la población para demandar, pero escasamente tenemos una buena producción a nivel de Iberoamérica que pueda difundirse. Es decir, no estoy diciendo que no exista, sino que no se pueda difundir. Entonces, el premio tiene la intención de abrirle las puertas a los jóvenes investigadores recién egresados de doctorado, no importa el tipo de doctorado que estén estudiando, y que hayan realizado una tesis monográfica, es decir, en esa antigua tradición de conformar casi un libro con la tesis. Entonces, el premio galardona a este tipo de tesis. Los requisitos son de que sea, o sea, para ser premiada es que tenga muy buena calidad académica, es decir, que cumpla con todos los criterios científicos de la investigación cualitativa en salud, que aporte conocimiento novedoso en el contexto de lo que se conoce para la región iberoamericana, que tenga los elementos metodológicos sean novedosos en algunos casos o con estricto apego a los requerimientos de cómo hacer una buena investigación, que sea una redacción atractiva, que cautive al lector, pero al mismo tiempo explique con claridad en qué consiste el fenómeno que está analizando, ¿no? Entonces, digamos, se busca premiar a quienes han hecho lo que se conoce una muy buena tesis de doctorado. El premio se otorga cada 2 años. La siguiente edición es la edición 2023. La convocatoria se apertura el 6 de enero del 2022. El 28 de abril del 2023 se anunciaría al autor de la tesis premiada, y la ceremonia de premiación se haría en el marco del 10º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa, que en este momento se está decidiendo las 12 alternativas y que en breve se dará a conocer. El premio consiste en un diploma de reconocimiento, en un emolumento económico de $1,000 y la publicación del libro en formato digital, en EPUB, y que esperamos continúe siendo la casa editora de la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y continúe con esta serie del Premio Francisco Mercado. Muchas gracias a la doctora Leticia Robles Isla por darnos este panorama de lo que representa el Premio Francisco Mercado. El doctor Francisco Mercado fue un académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, un académico muy destacado que dio pauta e inicio a estos trabajos de investigación cualitativa y que ahora es un orgullo para nosotros que este premio lleve su nombre. La generación del conocimiento es una tarea de las universidades y desde luego queremos preguntarle sobre la calidad de esta generación del conocimiento a la doctora Denise Gastaldo. ¿Quién fue el jurado? ¿Cómo se revisó la calidad? ¿Qué calidad implica este trabajo para haberse convertido en una publicación de corte internacional? Gracias, Gustavo. En este trabajo tenemos un equipo de 3 personas que son Leticia, Carmen y yo, que somos
digamos, el comité directivo, pero hemos trabajado con más de 20 académicos de toda América Latina, España, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos, y entre todos, leyendo portugués y español, hicimos la selección, empezamos con casi 50 tesis, y entre duplas hemos leído trabajos para hacer un primero cribado, pasar a una selección más restricta, otra vez se leyeron las tesis, y finalmente llegó al comité central, que somos nosotras tres, 5 tesis de excelente calidad, para que entonces nosotros pudiéramos decidir cuál sería la tesis premiada. Un otro elemento a destacar es que los miembros del jurado son todos profesores de grandes universidades de Iberoamérica y del Reino Unido y Estados Unidos y Canadá, y que ellos todos también enseñan investigación cualitativa, y que todos trabajamos a partir de un mismo listado que es bastante explícito para que la gente, cuando se inscriba al premio, sepa cómo será evaluada, pero tenemos una serie de criterios comunes que todos utilizamos para evaluar la calidad. Entonces, solamente algunos ejemplos de lo que hemos hecho. Esperábamos que la tesis enseñase conocimiento de la literatura internacional sobre teoría, metodología y área substantiva, pero también un fuerte compromiso con todo lo que es la publicación de Iberoamérica, o sobre todo Latinoamérica. Después, que el tema de la tesis fuese relevante para la salud pública o para las ciencias de la salud de Iberoamérica, y que hubiese no solo una tesis de mucha calidad metodológica, pero una excelente conexión entre teoría, marco teórico, metodología y discusión y presentación de resultados. Es decir, los criterios fueron muy rigurosos y, claro, como sabemos, la tesis seleccionada de Esteban aportó muchísimo, y como ha dicho Leticia antes, por su calidad sirve como ejemplo actualmente para que los siguientes que quieran participar de la selección del premio tengan un ejemplo, y también para la enseñanza en Iberoamérica, que podamos utilizar la tesis en sus apartados de metodología, de referente teórico, para que los estudiantes jóvenes puedan aprender cómo producir conocimiento de calidad dentro de las metodologías cualitativas. Finalmente, decir que la tesis, como libro ahora, el libro está publicado en una versión bilingüe. Es un libro que está publicado online gratuitamente, y es en inglés, primero en castellano, en español y en inglés. Es decir, también hay una aportación aquí al mundo anglosajón porque la gente podrá leerlo en 2 lenguas. Bueno, pues aquí los comentarios de la autora Denise Gastaldo, quien hace alguna referencia precisa con respecto a la calidad de la tesis, ahora libro, ahora esta publicación, que es el conflicto ambiental en Valle de Huasco, en Chile. Desde luego, vamos a pedirle a nuestro autor, al doctor Esteban, tenga bien, la pregunta es, ¿cuál es el contenido del libro? Hablamos de los capítulos, y por otra parte, la motivación para hacer este trabajo y estos aportes a la investigación cualitativa. Bien, bueno, antes de responder también quiero agradecer la oportunidad de conversar con ustedes acerca del libro, y agradecer nuevamente también al equipo de Leticia, de Denise y de Carmen, que confiaron en mi trabajo y pensaron que merecía ser difundido. Entonces, agradezco eso. El trabajo se sitúa en un territorio en el norte de Chile, en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, donde yo me crié. Por lo tanto, existe un compromiso de vida con la región de Atacama y con los problemas medioambientales que sufren las comunidades en ese entorno. Y por lo tanto, esta investigación, el interés en este tema, viene de antes del inicio del proceso de doctorado. En otras palabras, el doctorado en sí mismo es el resultado intermedio
de un proceso de lucha y de compromiso mucho mayor que empieza antes y persiste hasta el día de hoy. Y mi pregunta, o la pregunta más importante que yo me hago en este libro es, ¿por qué, si es que existen espacios institucionales de participación, donde se supone en teoría de que las comunidades pueden plantear sus problemas y se puede llegar a una solución con las autoridades, por qué aún, a pesar de la existencia de estos espacios, existen problemas serios de contaminación y de afectación a la salud de la población? Cuando pareciera ser que estas comunidades tienen bastante claro hace mucho tiempo de estos problemas. Entonces, existe una distancia frente a lo que se espera de la institucionalidad y lo que realmente estaba sucediendo en este territorio. Y por otra parte, al mismo tiempo uno observa cómo por fuera de la institucionalidad ambiental, sanitaria, emerge el movimiento social, como el desborde de las instituciones que no logran dar cuenta, que no logran dar respuesta, que no logran cuidar la salud de la población. Entonces ese es mi objetivo. Por una parte, observar lo que parecen ser los limitados espacios de participación, una participación que muchas veces se ha descrito como instrumental, como una participación ficticia o una participación protegida, y por otra parte, la emergencia de la fuerza del movimiento social, que en el caso del Valle del Huasco ha permitido detener megaproyectos mineros, agroindustriales, que finalmente han incidido de manera silenciosa, pero que han incidido en la situación de salud al día de hoy del Valle del Huasco. Y por lo tanto, esas son las preguntas, ese es el contenido de la tesis. Y para poder abordarlo, yo también intenté, se ha dicho algunas veces que el estudio de los movimientos sociales es la pesadilla para los sociólogos, por su complejidad, por las distintas perspectivas que existen. Por lo tanto, yo durante mi doctorado siempre intenté evitar el meterme de lleno con la teoría de los movimientos sociales, y siempre me mantuve bastante cercano a la literatura sobre participación comunitaria en salud. Sin embargo, llega un punto en que el plantearme dentro de esta última perspectiva hace insostenible el desarrollo posterior de la investigación, y tengo que asumir el estudio de los movimientos sociales. Y empezando con miedo a meterme de lleno en estos marcos teóricos, finalmente logro, creo, comprender cuáles son las distintas perspectivas. Intento plantear las contribuciones de autores latinoamericanos, de autoras latinoamericanas al campo de los movimientos sociales, que la mayor parte del tiempo solamente están permeando y expresando posiciones europeas y posiciones norteamericanas frente a un fenómeno que es global. Y junto con eso, dentro del campo de los movimientos sociales y sus distintas perspectivas, sin duda que la perspectiva marxista en los movimientos sociales, a mi juicio, entrega la forma más sofisticada de comprender la relación entre la cultura, entre la política y entre la economía, que eso son los ejes centrales que diferencian las distintas perspectivas teóricas del movimiento social. Dentro del libro planteas tres elementos importantes: la cultura, la politización y la lucha de clases. Y lo agregas a un referente, la batalla de Tatara. Parece ser que este es el sustento principal de donde emerge precisamente este análisis que presenta el libro. Sí.
Sin duda, esta es la batalla de Tatara en el Valle del Huasco. Es un momento histórico para las comunidades, pero también desde una perspectiva académica o teórica marca un hito frente a un problema crucial que yo venía observando anteriormente. Cómo, si nosotros comprendemos la promoción de salud como la protección de salud de las comunidades, cómo a lo largo de la historia, especialmente en nuestros países latinoamericanos, la protección de salud de las comunidades muchas veces se ha hecho de manera extrainstitucional. Muchas veces el cuidado de la salud de las poblaciones ha ocurrido en contra de la institucionalidad y ha sido incluso criminalizada. Basta recordar, por ejemplo, las huelgas obreras de los trabajadores del salitre en el norte de Chile que fueron acribillados. Pienso, por ejemplo, en Santa María de Iquique, cómo son esos momentos históricos de criminalización del movimiento social los que luego de un tiempo llevan a la implementación de políticas de cuidado, en este caso del movimiento obrero. Por otra parte, el movimiento de pobladores en distintos países de América Latina, de manera ilegal, toman terrenos para poder alcanzar una vivienda digna. Y la existencia de una vivienda digna es una parte esencial para comprender la salud de las personas. Luego, los distintos movimientos que enfrentan distintas dictaduras en América Latina, particularmente en Chile, que también son movimientos que son criminalizados, que son resistidos y que son reprimidos con muerte. Y por lo tanto lo que yo estaba viendo ahora es que son estos movimientos socioambientales en mi país, en Chile, movimientos que estaban siendo criminalizados, movimientos que estaban siendo reprimidos por parte de la policía, pero que finalmente esta represión mostraba esta tensión que existe, por una parte el cuidado de la salud de las poblaciones, por otra parte los intereses de la valorización del capital. Entonces mi pregunta era, la promoción de salud no podemos restringirla por parte de los trabajadores de salud hacia lo que nosotros hacemos, hacia el desarrollo de talleres de alimentación sana, hacia talleres de ejercicio, sino que efectivamente, si es que somos coherentes con una perspectiva dialéctica, tenemos que entender que la promoción de salud en nuestros países caracterizados por represión, caracterizados por injusticia, tiene que ser necesariamente una práctica política y una práctica subversiva, porque necesitamos subvertir las instituciones, las condiciones que actualmente producen enfermedad y muerte. Y en ese caso, la promoción de salud adquiere un carácter radical, supera las posibilidades de trabajo que tienen los equipos de salud. Y necesariamente, nuevamente, desde una perspectiva dialéctica, se plantea la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras de salud tengan una posición político-ideológica clara, que sea una posición idealmente al servicio de la lucha del pueblo trabajador. Hay un capítulo, Esteban, y me parece muy importante, la creación de los consejos locales de salud en el Huasco. Esta creación de consejos de salud es precisamente un punto de partida para el activismo que presentas en tu libro. Sí, los consejos de desarrollo local de salud en Huasco son parte de los esfuerzos institucionales de poder profundizar la democracia en los países americanos. Ahora, el problema que esto no es un hallazgo mío propiamente tal, sino que ha sido descrito, son espacios que, si bien permiten que las personas puedan acceder a entregar opinión dentro de la elaboración de política pública, solamente quedan en eso, quedan en la entrega de opinión. Son espacios que no son vinculantes con la toma de decisiones. Por otra parte, se plantean como espacios de participación horizontal entre los distintos actores, abstrayéndose
de las enormes inequidades que existen por fuera de estos espacios y que finalmente son expresadas y reproducidas también en estos. Estos espacios también han sido caracterizados, y ese es uno de los hallazgos de mi investigación, como espacios altamente despolitizados y que intentan evitar el conflicto, evitan, perdón, evitan el conflicto y finalmente no abordan problemáticas importantes y se tiene una percepción de los problemas de salud como problemas fragmentados, problemas superficiales que no tienen relación entre ellos y que finalmente no promueven una percepción politizada en el buen sentido acerca de los problemas de salud. Por eso también, bueno, de acuerdo a la pregunta anterior, ¿por qué yo hablo de cultura? ¿Por qué hablo de politización? ¿Y por qué hablo de lucha de clases? Porque creo que esos son los elementos, o algunos de los elementos más importantes para el análisis de un problema de salud, pero que están ausentes de la mayor parte de la tradición académica dentro del campo de la salud pública. Difícilmente en la disciplina, en la transdisciplina de la salud pública, nosotros vamos a encontrar algún análisis de lucha de clases, por ejemplo, o hablar acerca de los procesos de politización. E incluso, salvo las perspectivas latinoamericanas de la salud colectiva, la importancia de la cultura como una dimensión importante en la construcción de la salud, también desde mi perspectiva creo que están un poco ausentes. Después de esto, Esteban, aparece un movimiento muy importante. Es un movimiento de educación popular y de resistencia, las barricadas. Hablamos de las brigadas SOS Huasco. Sí, la Brigada SOS Huasco es la organización que históricamente da pie a la existencia del movimiento socioambiental del Valle del Huasco. Y claro, estamos hablando aquí ya de una organización que se sitúa por fuera de la institucionalidad, que denuncia los abusos de la institucionalidad y que al mismo tiempo inicia procesos de politización frente a un problema de salud. Es decir, la idea de que los problemas de salud no son problemas aislados de las personas, sino que son problemas compartidos, que estos problemas compartidos tienen a su vez causas comunes y que finalmente se llega a la conclusión de que para poder abordar estos problemas compartidos y con causas estructurales se requiere la organización y la movilización de las personas. Y cuando nosotros volvemos a esta idea de entender la promoción como una práctica política y una práctica subversiva, entendemos también cómo procesos pedagógicos de cuidado de la salud al mismo tiempo tienen una expresión que desde una perspectiva bastante superficial podrían ser consideradas como violentas, como por ejemplo el corte de camino y la generación de una barricada, pero que sin embargo, y aquí también vuelvo a uno de los pensamientos anteriores que planteo, las barricadas han sido algunas de las estrategias más importantes que han tenido los pueblos para poder cuidar su salud. Y de esa manera, también esta observación me lleva a profundizar en el concepto de violencia, a comprender de la misma manera que los pobladores del Valle del Huasco también lo comprenden, cómo hay distintos tipos de violencia. Y la violencia más importante es aquella violencia cotidiana, silenciosa, invisible, que está tan cercana que es invisible por su cercanía, pero que sin embargo es tan real que produce muerte, que produce enfermedad, que produce abuso, que produce represión. Entonces es frente a esa violencia, es frente a esa estructura violenta de nuestras sociedades, a las cuales la Brigada SOS Huasco observa, denuncia e inicia procesos pedagógicos
para que esta violencia invisible sea visible. Finalmente, Esteban, ¿cuáles consideras que son las aportaciones más importantes a la metodología de la investigación cualitativa que está presentando tu libro? Yo creo humildemente, pero tomo las palabras de la profesora Leticia, es la recuperación del pensamiento marxista, la recuperación de la metodología marxista para investigar problemas de salud contemporánea. Creo que la metodología marxista ofrece ventajas por sobre otras perspectivas de investigación, dentro de ellas, sin duda que es el pensamiento dialéctico y la idea de que las sociedades están en permanente transformación, o por ejemplo la idea compleja acerca de que, aquí yo siempre cito a Carlos Marx, que lo plantea de una manera muy clara: los hombres y las mujeres transforman el mundo, pero no lo transforman en base a las condiciones que ellos mismos eligen, sino a condiciones que son transmitidas y heredadas desde el pasado. Es decir, supera las posiciones que actualmente existen en la salud pública, que o son estructuralistas, sin posibilidad de pensar la agencia humana en la transformación, o, por otra parte, perspectivas descontextualizadas, donde se plantea de que la persona, si es que tiene la información adecuada, puede tomar las decisiones que le plazcan, ¿ya? Entonces, y la otra contribución también del pensamiento marxista al campo de la salud pública, a mi juicio, es la idea de la totalidad como lo pertinente al objeto de investigación, al sujeto de investigación. Bueno, pues de esta forma no nos resta más que agradecer a los participantes en esta presentación del libro Conflicto de Ambiental en Valle de Huasco, en Chile. Muchas gracias al autor Esteban Hatés. Muchas gracias a la doctora Leticia Robles Silva, de la Universidad de Guadalajara, México. Muchas gracias a la doctora Carmen de la Cuesta, de la Universidad de Alicante, España. Y muchas gracias a la doctora Denise Gastaldo, de la Universidad de Toronto, allá en Canadá. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud agradece que hayan estado en la presentación de este libro, pero sobremanera agradece su activa participación en la creación de esta línea de conocimiento en la investigación cualitativa en salud. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos ustedes por presentarnos esta obra y al Centro Universitario de Ciencias de la Salud por su participación en esta 35ª Feria Internacional del Libro. Los invitamos a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales como Editorial UDG y a que visiten nuestro sitio web en editorial.udg.mx, donde podrán adquirir esta publicación y muchas más. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Hasta la próxima.